Investigaciones, expectativas de la vacuna, testimonios muy importantes de los voluntarios y nos vamos a venir a nuestro territorio, a nuestro terreno para conocer esa evolución de casos, si es efectivamente noviembre, un mes crítico, lo vamos a charlar a fondo con el doctor Matías Bufa, ¿no? Exactamente, a ver qué pasa en nuestra ciudad. Ya esta mañana tempranito la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, habló y mostró un montón de cuadros hablando de una estabilidad y un descenso de las curvas en gran parte del país. Bueno, a ver qué pasa en nuestra región y en nuestra ciudad. Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, esta sería la pregunta inicial, el disparador. En el global nacional, ¿se advierte, se evidencia la curva en descenso? ¿Se puede decir que por lo menos a nivel país ya estamos transitando la última parte, bajando el pico? ¿Qué tal? Buenas noches, Germán, Fabiola. Es correcto lo que dice Fabiola, que transmitió esta mañana Bisotti, y es real, uno lo puede ver en los datos. Allá hace un mes y medio, no recuerdo bien la fecha, cuando charlábamos y decíamos que el pico siempre es retrospectivo y que teníamos que realmente analizar los datos pasado el tiempo para poder tener más precisiones. Podemos decir que nuestro pico a nivel país estuvo entre el 20 y el 22 de octubre, llegando a los 17.500, 18.000 casos, para luego entrar. Esos son promedios semanales, no el día, como siempre lo explicamos, que tiene que hacerse así por la contabilización, en un descenso que hoy nos sitúa entre 8 y 10.000, 11.000 casos diarios, pero desde esa fecha hasta hoy estamos en un claro descenso donde habría pasado el país el pico. Claramente, cuando uno habla del país, habla de una gran cantidad de situaciones distintas por distritos, por provincias, y tiene que tener el cuidado de la interpretación de cada jurisdicción y cada zona en particular. Pero es real que Argentina, por lo menos esta primera ola, ya ha pasado ese pico globalmente hablando y está entrando en un descenso claro. Nos estamos apoyando con algunas placas en las que vimos esa curva, cómo se empieza a evidenciar el descenso, y ahora tenemos para compartir otra que detalla los grupos etarios afectados principalmente, quienes han sido infectados por el virus, marca claramente cuál es el grupo que más se ha infectado, pero paralelamente también el grupo etario que más ha sufrido en cuanto a decesos y fallecidos en el grupo de la tercera edad, ¿no es cierto? Es correcto lo que decís, Germán. Claramente la población adulta joven o adulta mayor es la que más se infecta, entre los 20 y los 40 años. Eso se ha visto casi en todo el mundo y se replica en Argentina, donde ya al ser miles y miles de casos, ya hemos superado el 1.000.000, son estadísticas más que confiables, y vemos que claramente la edad promedio país da 40, pero básicamente de 20 a 40 el grueso de los afectados o infectados, y la edad de fallecidos promedio en 72. Si vemos ese gráfico de barra, vemos que claramente por arriba de los 50, pero sobre todo por arriba de los 60, es donde claramente se marca la edad de fallecidos, no solamente el promedio, sino en cada década. Esto es, de todos los factores de riesgo que hoy ya conocemos de la patología o de la enfermedad, claramente la edad por se o per se es claramente un indicador franco y claro de que se asocia mal pronóstico, y de allí que lo venimos trabajando y hablando hace meses, la importancia de cuidar a nuestros adultos mayores, donde la posibilidad de una evolución tórpida o no favorable es mucho mayor, no así la de los jóvenes, que por suerte suelen cursar un curso mucho más joven. Esto se vio en todo el mundo y claramente se ve en nuestro país en los datos. Aprovecho aquí para hacer un paréntesis y consultarte, Mati, respecto a declaraciones que hizo hoy la ministra Martorano, donde ella dice que si bien los casos están bajando, la letalidad continúa y va a seguir. ¿Esto es por la cantidad de gente que está en situación crítica? Sí, yo me permitiría hacer dos comentarios, Fabiola. Los casos están bajando en la provincia porque hay un claro descenso en el sur de la provincia. Con el impacto que tiene Rosario sobre la totalidad de la provincia, eso nos lleva a que haya un descenso promedio casos diarios y semanales de la provincia. Pero vuelvo a insistir, la particularidad de la región nos tiene que sesgar en los informes. Nuestra zona y el centro de la provincia no está en ese franco descenso como lo está Rosario. Rosario per se pesa mucho en el valor final de la provincia del informe diario o el semanal.
Es real que la letalidad de la provincia, pero siempre lo hemos explicado también, que atrás de la curva de casos viene atrás 10-15 días la curva de internados y 10-15 días más la curva de fallecidos. A esto hay que sumarle que hay un retraso real, no voluntario, sino propio de los sistemas de salud argentinos en la carga de datos, por lo cual la letalidad es siempre un dato que se puede analizar a posteriori. La provincia está cercana a los 2.4, 2.5 en este momento. Si hace un análisis bien ponderado de las fechas y los establecimientos, más allá de este retraso de carga, y la nación en 2.7, 2.8. Argentina se va a acercar al 3. Hemos hablado, ¿te acordás, Germán y Fabiola, cuando estábamos en 1.5, que Argentina iba a estar en esa cifra aproximada? Y pasada esta primera gran ola, me estoy refiriendo ya por lo menos a mediados o a fines de diciembre, vamos a estar probablemente en esa cifra de letalidad y la curva de internación del Gran Rosario no baja tan rápidamente como baja la cantidad de casos. Otro dato a tener muy en cuenta para nuestra región. Veíamos recién placas respecto de esta curva en Santa Fe, en la que sí se advierte un descenso en la cantidad de casos diarios, muy leve, pero sin duda que la incidencia de Rosario, del sur, en donde allí sí, si hacemos el desglose, se puede advertir más claramente, es el indicador. No ocurre lo mismo en el centro-norte. Totalmente, Germán. Rosario llegó a un pico de 1.500 casos por día y está en un promedio de 500 a 600, está casi un tercio de lo que tuvo. Claramente está 2-3 semanas adelantada, si podríamos decir, la evolución semanal de casos. Y hoy el centro, mirado de Santa Fe hasta Sunchales, pasando por Rafaela y Esperanza, está atravesando su curva importante de casos. Nosotros dijimos muchas veces que noviembre era un mes muy cuidadoso para nuestra región y se está comportando así. En ese sentido, el sur de la provincia no nos debe sesgar. Tanto lo que hablamos de Buenos Aires y la curva país. En el AMBA, como ustedes saben, una meseta sostenida. En el interior hubo una curva con mayor velocidad de ascenso y mayor velocidad de descenso. Todos esos datos de muchos medios periodísticos de Buenos Aires nos deben hacer mesurar la información y no subirnos a la ola de la flexibilización tan rápida en todos los aspectos, porque es distinta la situación de Buenos Aires y Rosario a la que nos toca vivir a nosotros. Comparto, Germán, e incluso Santa Fe ciudad, si uno lo mide en datos, todavía está en una meseta alta, empezando una leve tendencia de descenso que se espera para los próximos 10-15 días, pero que no es la actual. Entonces hay que ver muy microrregión por microrregión para saber el curso que está tomando, y la misma saturación de cama de Santa Fe Capital, de Rafaela, no es la de Rosario, que pasó un momento muy estresado hace 20 días, un mes, y que está entrando en una etapa lentamente bastante mejor desde el punto de vista del sistema sanitario. Venimos a Sunchales, Matías, para analizar esta curva general, ¿no? Aquí vamos a compartir la evolución total de casos, también la de recuperados, que es una curva que va casi en paralelo, por supuesto, y afortunadamente marca eso, y una curva de casos activos que tiende a ser estable, ¿no? Y también nos parece que es un dato alentador, por supuesto, que hemos sumado también decesos, 11 al día de hoy, es una cifra que no quisiéramos compartir, pero bueno, es un dato también de la realidad. ¿Qué lectura general de cómo es la evolución de Sunchales, Matías? Mira, Germán, nosotros repasando en marzo-abril creíamos que Sunchales iba a estar entre los 800 y 1.000 casos pasada la primera gran ola del país, y vamos a estar en esos casos, por lo cual podemos decir que las predicciones se han retrasado muchísimo en el tiempo de lo que lo esperábamos, por la cuarentena, por todo lo que ya hemos charlado de los tiempos del interior. No obstante, la cantidad de casos va a rondar esa cantidad. Hoy, como bien decís, aproximadamente 820, 830 casos ya acumulados, con más de 600 recuperados y una estabilidad de 180, 195 casos activos. Hemos tenido un momento que llegamos a los 160 con más recuperados que los activos, y eso seguramente lo podemos ver en que tuvimos unas semanas, 15 días atrás, de una merma de casos con una lenta tendencia a la suba de la última semana. Los casos, para hacerte un poco respuesta más concreta a tu pregunta, están dentro de los esperados. Creo que lo más importante que podemos manejar a la fecha y al día de hoy, que la cantidad de internados en el hospital, moderados, como en el críticos, como globalmente Sunchales, fue la esperada y no por encima de ello. Estamos pasando, mejor dicho, una situación, yo siempre digo, un estrés moderado. No estamos con mucho trabajo en el hospital, con mucho trabajo hisopado, con mucho trabajo de internados, pero nunca sobresaturado. Lo mismo situación de camas críticas y otras que podríamos mencionar. La letalidad, si vos mencionás los fallecidos de 11, es muy baja para Sunchales, para esos 850 casos, es 1.3, 1.35.
No obstante, hay que ser muy prudente en ese caso. No ha llegado en Sunchales a todos los grupos más vulnerables, a los grupos más añosos, a los hogares. Hay que ser muy prudente en la letalidad y no relajarse en que Sunchales está por debajo de la letalidad que otras localidades o el mismo promedio provincial o nacional. Creo que tenemos una baja letalidad. Obviamente cada caso es una catástrofe y es muy lamentable para cada familia y en eso siempre tratamos de, por supuesto, acompañar y estar, pero es fundamental que entendamos, insisto, el momento que está Sunchales, que tenemos la situación controlada, pero una situación que tenemos que atravesar los días que nos queda, por lo menos de este noviembre, que siempre supimos y mencionamos que podía ser de un estrés importante respecto a la cantidad de contactos y de casos a seguir. 2,7 a nivel nacional y 2,5 en la provincia, ¿no es la tasa de letalidad? Correcto, Fabiola. Y entonces dijiste acá 1,3. Hoy. A hoy. Hay que ver cuando pase la ola completa. No obstante, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Sunchales es una de las ciudades que más testeó. Ha hecho un trabajo de testeo, rastrillaje y demás. Esto hablado con expertos, no lo digo yo. Es una ciudad que estuvo muy cerca de los casos y que informa cada anexo, cada caso por criterio de hiposmia. Entonces, tenemos más casos. En ciudades grandes se pierde un poco esa información. No es fácil los contactos familiares llegar a cada caso. Asimismo, creo que no nos debe relajar o decir tenemos una baja letalidad, no. Por el contrario, hay que redoblar y hay que trabajar para que sean cada vez los menos. Nosotros habíamos estimado, así como dije, 800 a 1000 casos, unos 18 a 20 fallecidos, pasada la primera ola. Son números matemáticos y fríos, perdón, pero lamentablemente tenemos que mencionarlos. Estamos por debajo de esa cifra y ojalá estemos muy por debajo, pero la realidad es que los números se cumplen y cuanto más trabajemos responsablemente en lo que sigue, por supuesto que mejor, porque sabemos que mejor vamos a tener cantidades de internados o situaciones vulnerables o hasta fallecidos. Vamos a compartir dos placas que son las proyecciones a partir del famoso R o las expectativas. Una que tiene que ver con nuestra ciudad y una con la vecina localidad de Rafaela. Me gustaría que las puedas explicar, Mati, porque aquí, a diferencia de lo que veíamos hace un par de meses y pensábamos que no se tomaban medidas, hoy vemos cierto optimismo, ¿no?, proyectada en ambas curvas con las medidas de prevención, de aislamiento, de distanciamiento que son necesarias, ¿no? En caso Sunchales, si mencionaste el R, Germán, que me parece correctísimo, creo que la principal y más importante medida tomada en la localidad fue el cortar la curva exponencial cuando vimos la primera quincena que nos íbamos arriba de 25 o 30 casos. Ahí hubo que tomar medidas lamentablemente un poquito más firmes en cuanto a circulación de gente, de actividades, que sabemos que no son para nada cómodas y ni siquiera desde el punto de vista de la economía las ideales, pero que nos ayudó claramente a restablecer una circulación y una cantidad de casos más manejables. Podemos ver que luego esos 15, 20, eso estamos hablando de 2 meses, del principio de septiembre estamos a principios, mediados de abril, nosotros a los 15, 20 días ya estábamos en un promedio entre 10 a 15 casos diarios, promedio semanal, que es la situación óptima que debemos manejar atravesando un curso de pandemia que ninguna ciudad pudo escapar en el mundo. Superados esos 15 días, donde se liberan ciertas actividades, hay un hecho muy puntual que es el Día de la Madre, hay una serie de mayor flexibilidades cuando empieza a llegarnos información de algunas grandes urbes que las cosas estaban mejor, sobre todo de Buenos Aires, y empieza mayor cantidad de reuniones sociales donde volvemos a subir a estar cerca de 18, 17 promedio, incluso hasta 20, esto es hace unos 20 días atrás, y vemos que luego, hasta la semana pasada, empezamos una curva del descenso de promedio semanal. Eso tiene que ver con muchas medidas de aislamiento, con muchas medidas de concientización. También, lamentablemente, las situaciones de internación y de fallecidos ayudan también a que la sociedad se comporte de algún punto de vista con más racionalidad y con más cuidados. Sabemos que, lamentablemente, los jóvenes se enferman, lo portan, son leves, pero lo llevan a su familia. Tuvimos reuniones familiares de 18, 20, 25 personas, y a partir de ahí tenemos una serie de consecuencias. Tenemos reuniones sociales de muchos adolescentes que tenemos que estar muy atentos. No obstante eso, la situación a la fecha es de un promedio de la última semana de 13, 14 casos y los últimos 15 días de 12 casos. Hemos hecho un leve incremento, el promedio está dentro de los 15 casos y es el que tenemos que sostener los próximos 15, 20 días. Nosotros tenemos que prepararnos para un mejor verano en Sunchales y el esfuerzo que hagamos hoy nos va a permitir un mejor diciembre. Estamos con mucha expectativa y nos llega permanentemente consultas del verano, de la pileta, de la colonia, de las actividades y de las fiestas. Bueno, la verdad que no lo vamos a hacer unos 2 días antes. Lo que hagamos hoy en noviembre
Hay una parte que va a ser el virus está yendo hacia el norte, claramente, le falta un mes, lamentablemente para el norte, pero bueno, en cierta medida un poco de alivio para nuestra zona se está trasladando y eso va a traer un alivio, pero la otra parte es la que hagamos nosotros como sociedad. Hemos notado un franco descenso en las empresas, en los contagios me refiero, en los gimnasios que inicialmente hubo varios casos y luego no reportaron más de las reaperturas, en los clubes, es decir, todas las actividades habilitadas y con protocolo están funcionando muy bien. Eso hay que resaltarlo y hay que agradecerles el acompañamiento y hay que fortalecer que sigamos una convivencia normal con este virus, pero con protocolos. Creo que eso es fundamental. No hemos tenido casos natatorios, las reaperturas fueron, creo que oportunas y están funcionando. Tenemos que ser muy cuidadosos en las reuniones sociales, familiares y de amigos, que son donde más estamos reportando casos, y eso nos va a hacer llegar mejor o peor a diciembre. Claro. Ya no depende únicamente de un gobierno nacional, provincial, depende de cada uno. No hay manera de intervenir en una reunión familiar que la gente se junte o no, no hay manera ni estatal ni sanitaria. No. Entonces ahí yo pongo un especial refuerzo en la colaboración de la gente, que venimos cansados, que los afectos extrañan, que los niños extrañan a los abuelos, pero la realidad es que cuanto más lo cumplamos diciembre, tiende el país y la provincia a reducir. Si nosotros acompañamos estos 15, 20 días, vamos a entrar en esa ola de diciembre y nos va a ayudar porque todo indica que vamos a pasar la primera ola. Después veremos si hay segunda o no. Ustedes son los expertos en vacuna y no me voy a meter en eso, pero sí creo que estos 15, 20 días, todo lo que hagamos como sociedad nos va a permitir llegar mejor preparados y nos va a llegar a permitir a un verano mejor, con más flexibilidad, con más actividades, pero debemos lograr estar por debajo de los 10 casos por día. Y en eso es una responsabilidad de todos, ya no es solamente política o de alguna actividad en especial, sino de que todos nos comprometamos para lograrlo. ¿Qué tema el de la Navidad? Sí. ¿Qué tema el de las fiestas? Vos sabés, Mati, que estaba viendo a Aymar, un investigador del CONICET, que justamente refería, o en todo caso recomendaba, 15 días antes de la fiesta tomar ciertas medidas restrictivas para que no se dé esta pinchadura de burbujas, ¿no? Y eso relajaría un poco el llegar a Navidad. Tocaste un tema clave, lo están preparando algunas ciudades grandes, esto puede sonar duro, es decir, parar 10 días antes, las ciudades grandes, Gran Rosario, Gran Córdoba, parar quiero decir bajar un poco la actividad para permitir una fiesta en paz, si pudiéramos decir alguna medida. Yo creo que eso puede que en las localidades más chicas, haciendo las cosas bien, ni siquiera sea necesario, pero sí que vamos a tener que trabajar con encuentros al aire libre. Las fiestas, si el tiempo nos acompaña, tenemos que pasarlas en los patios. Sunchales nos permite eso, no tenemos contagios al aire libre. La gente que camina, que anda en bici, que se junta a 2 metros de distancia, no se infecta. No hablamos ya de lo que decían en Europa, en Estados Unidos, hablamos de lo que nos pasa en Sunchales. Y tenemos que prepararnos para trabajar unas fiestas al aire libre entre todos. Y un verano al aire libre en el grueso de las medidas que podamos hacer. En concreto es real lo que decís, Fabiola, y hay varios expertos y opiniones que están hablando de diciembre, de una semana, 15 días, de una merma de actividades ante la fiesta, que sabemos del 23 al 1 de enero o 2, es una fecha compleja que el país le podría poner un rebrote de casos. Ojalá que así no sea y ojalá que en lo local, si nos comportamos bien, ni siquiera haga falta eso, sino que convivamos con un diciembre lógico, esperable, con muy pocos casos y que lleguemos mejor a las fiestas. Matías, quiero meterme en las cuestiones más del orden médico, de la atención médica. Entiendo que todo este tiempo se ha iniciado respecto a lo que es la atención, el tratamiento, prácticamente a ciegas, aprendiendo sobre la marcha, con los conocimientos que llegaban desde Europa, desde las principales ciudades. Con el paso del tiempo seguramente han podido organizar esa información, tener más certezas de cómo tratar la particularidad de cada paciente. Bueno, esto se ha aprendido sobre la marcha, hay buenos resultados, hay buenas experiencias, ya no para evitar, sino para atender los casos de coronavirus. Sí, es correcto, Germán. Es una patología muy nueva donde los profesionales hemos tenido que desde Asia, Europa, Estados Unidos, Brasil, Argentina, trabajar siempre con un grado importante de incertidumbre. Eso no es lo ideal para nuestra práctica, pero es lo que nos toca a veces convivir. Estos meses largos y difíciles, si en algo nos han ayudado en ese aspecto, a tratar de tener más experiencia, a veces más evidencia, que es lo ideal, a veces no tan así. Te podría decir algunos ejemplos concretos. Hoy sabemos muy bien, y está demostrado científicamente, que los corticoides para la fase moderada y severa de la enfermedad acortan la internación y la mortalidad.
lo estamos usando en todo el país, lo estamos usando en Sunchales, el corticoide bien usado, sobre todo, esto es técnico, pero la segunda etapa de la enfermedad después del quinto o séptimo día es más inflamatoria y no es solamente el virus, sino una respuesta inmune que se produce sobre todo a nivel pulmonar, y eso lo estamos usando incluso ambulatoriamente en pacientes que empiezan a tener un poquito de desmejoría leve y que creemos que podría haber algún signo desde el punto de vista de saturación y otros aspectos ambulatorios. El corticoide nos está ayudando muchísimo. Hemos trabajado mucho en Argentina con el plasma, con el ibuprofeno inhalado. El plasma es un tema hoy todavía que seguimos revisando muy a detalle. Teníamos muchas expectativas. Hay un estudio del Hospital Italiano y de varios centros del país referentes que en la neumonía grave, avanzada, no tendría efecto beneficioso sobre el placebo. Lo bueno es que no tiene ningún efecto adverso, lo no bueno es que no evidenció una clara evidencia. No obstante, hay estudios en investigación en fase temprana. Esta es una enfermedad que se debe tratar en fases tempranas ante el paciente muy complicado. El paciente muy complicado evoluciona mal. El plasma en etapas oportunas, igual que el suero equino, vamos a tener resultados de algunos estudios argentinos en los próximos 10, 15 días, ojalá que sean lo que todo hace esperar, que mejorarían la morbimortalidad. Más allá de este estudio italiano, como decía, se sigue insistiendo en la posibilidad del uso de plasma en etapas precoces, no cuando el paciente llegue evolucionado. El ibuprofeno lo hemos charlado, bueno, Fabiola hizo muchísimas notas y referencias al respecto. Nosotros la verdad que lo hemos aplicado desde que la ministra de Salud Provincial lo ha autorizado, con todas las validaciones, la autorización del paciente, porque es una medicación compasiva para uso excepcional en estos casos. Lo hacemos a nivel hospitalario, no a nivel ambulatorio, y la verdad que lo local es muy escaso. No son más de 25 o 27 aplicaciones de pacientes, pero nuestros resultados fueron favorables. Así como podemos decir pacientes que evolucionaron mal y terminaron en el críticos, pero que su evolución inicial hacía prever que podían evolucionar mal. Tenemos muchos casos de pacientes con bronquitis, neumonía, con desaturación, que el ibuprofeno inhalado acortó su internación y mejoró su estado general. No podemos con esa cantidad de pacientes sacar conclusiones. Quiero ser claro, no podemos decir que eso es excelencia, ni mucho menos. En nuestro caso, en Sunchales, lo hemos compartido y vivimos compartiendo con el resto de la provincia, con gente de Córdoba que hizo los primeros estudios. Hoy no es una evidencia científica clara, lo estamos usando y vemos algunos efectos beneficiosos. Se ha hablado mucho últimamente de la ivermectina, a mí me gustaría dejar solo 2 palabras. Lamentablemente el país que lo más lo usó, que es Brasil, no ha documentado, entonces no tenemos una estadística firme, fehaciente y estudios serios. Hay estudios en Bangladesh, hay un estudio muy chiquito de 40 casos en Salta, donde evidenciaría una mejora. Hay un uso en pacientes preventivamente y otro en pacientes en agudo, una medicación que se usa el triple la dosis habitual y que tendría algunos efectos adversos. La realidad, y hay muchas consultas al respecto, que no hay una evidencia clara. Hay que ser muy cuidadosos bajo supervisión profesional de sus efectos adversos, y nosotros localmente, salvo pacientes de muy alto riesgo que ameritaría una evaluación particular, somos muy cautos a la hora de la indicación, insisto, por los efectos adversos y porque la evidencia todavía, de hecho, la Sociedad Argentina de Infectología y de Farmacología no lo está recomendando. No obstante, hay muchas consultas al respecto y tratamos de ser lo más claro posibles, porque la verdad que no tenemos certezas, tenemos también preguntas. Sí, en los ambulatorios leves con analgésico general, cuando hace falta, como decía, el corticoide, el neu inhalado, estamos trabajando mucho en esa línea y vemos buenos resultados. En otros casos tenemos muchas más dudas, se han desestimado los antirretrovirales que se usaban al inicio, la hidroxicloroquina, hay varios fármacos que parecían prometedores y lamentablemente experiencias mundiales, incluso locales, nos dicen que hoy hay más posibilidades de efecto adverso que beneficios. Acá pesa mucho el efecto adverso y el beneficio. Ustedes lo habrán discutido, charlado con el tema de vacuna. Bueno, uno realmente diría, en el anciano que tiene altas chances de que el COVID sea muy letal, es una cosa donde uno puede aplicar una vacuna en fase precoz de investigación, y no es lo mismo una persona joven donde las posibilidades son muy elevadas que evolucione bien. Le voy a introducir un fármaco, le voy a introducir una vacuna, distinto a la persona mayor de 60, 65, donde sabemos que lamentablemente esta enfermedad toma otra letalidad o mortalidad. Yo quiero aprovechar la presencia de Matías acá para agradecer desde otro lado. Siempre agradecemos la nota, y yo la última vez dije, aplaudíamos al principio, y le agradecí lo que estaba haciendo el equipo médico en este momento que estábamos, porque aplaudíamos con Europa, ¿no? Y me parece que es el momento, y realmente quiero destacar, porque ahora he estado como infectada,
el seguimiento, la contención es una cosa increíble, a diario, los médicos, la gente de la municipalidad, esto es realmente algo para destacar y bueno, quería hacerlo público porque lo he vivido en carne propia y realmente sé que también mucha gente te lo ha dicho. Sí, ¿no? claro, sí, y es muy importante el seguimiento que pueden hacer por las características de esta enfermedad también, ¿no? Se transita con mucha, en solitario, ¿no? Sobre todo el paciente y el apoyo desde el sector médico y desde todos los que colaboran es fundamental, ¿no? Bueno, gracias a ambos, Fabiola particularmente, Germán, todos los que hemos sufrido, tuve la suerte hasta ahora, porque es más suerte quizás por todos los lugares que he estado, que no solamente los cuidados de no estar infectados, pero sí aislado por contactos, y los que han padecido la enfermedad lo saben en carne propia, lo difícil que es estar aislado de una enfermedad, que no es solamente padecer la enfermedad, sino el aislamiento social, la contención de un cercano, el cuidado de un familiar. La connotación del COVID supera un montón de otros hechos que nos toca permanentemente a los profesionales convivir, que es una mala noticia, que es una enfermedad, en el contexto de un aislamiento, una situación particularmente muy difícil. Yo sinceramente, y creo que lo he expresado en algún otro momento, yo soy un agradecido de profesionales y voluntarios unchales, la gente que se ha sumado, la gente que está colaborando, o sea, no es una situación normal de sunchales de salud. No estamos trabajando como siempre en el hospital, en las clínicas, en otros lugares. Y ojo que estoy diciendo médicos, enfermeros, radiólogos, un montón de gente que está 24 horas. Y ni hablar de voluntarios que hacen seguimiento, que hacen preguntas constructivas, tratando de cuidar a otros terceros o a otras personas, no para indagar la vida de nadie, simplemente para cuidarnos porque nos puede tocar a cualquiera. Yo creo que la comunidad en su gran mayoría lo entiende y lo acompaña. Agradezco de nuevo porque realmente la gente así lo valora. Considero que es lo que, para lo cual nos hemos formado y tenemos que estar, no es más que eso, pero sí también quiero resaltar que hay mucha gente que hace ya 2 meses que está en esta situación, no es de hace una semana, donde es prácticamente todos los días, sábado y domingo, todas las horas del día, a disposición para que la cosa funcione y tengamos la menor cantidad posible de secuelas, de infectados, de internados, y creo que eso es el apoyo y el reconocimiento de ustedes es muy importante, porque esas personas, créanme, que terminan cansados, porque también tienen su familia, también tienen su vida, y hoy por hoy está básicamente basada en tratar de ayudar a la comunidad y a las personas afectadas. Entonces, les agradezco y lo retransmito porque creo que realmente ellos son los que se lo merecen. Nosotros desde otro lugar tratamos de colaborar y estar, y creo que en ese sentido Sunchales una vez más muestra gestos muy, muy, muy genuinos. Con lo difícil que es articular muchas cosas, con lo difícil que es estar hisopando, siguiendo, rastrillando, dando turnos, dando alta. La complejidad que hay detrás de todo esto sería para un programa de varias horas. Creo que ha hecho un gran trabajo muchas personas y en ese sentido creo que es importante que realmente sean valorados. Y ojalá lleguemos a los mejores resultados entre todos, porque no es una construcción de un par, sino de mucha gente que colabora. Y también vuelvo a apelar a la responsabilidad de todos y de la comunidad, porque en eso somos todos parte para tratar de cuidar a los grupos más vulnerables, que es lo que a uno creo más le preocupa. Tratemos de tratar de evitar ese tipo de situaciones donde sabemos que las evoluciones pueden ser tórpidas. Sabés que tenemos una lista casi interminable de preguntas y de consultas, pero la vamos a dejar para otro encuentro, como habitualmente hacemos y abusamos de su amabilidad. Gracias, doctor, por este contacto de esta noche. No, muchas gracias a ustedes y muy amables como siempre, Germán, Fabiola, por estar siempre a disposición. Gracias, Matías. Gracias, Matías. Casi un columnista de Pulso este año, ¿no? Además es impresionante lo que sabe, lo que estudia, sí, y cómo se ha involucrado con todo esto, ¿no? Creo que es un gran referente a nivel local en cuanto a información. En su persona el agradecimiento, como decíamos, a todo el personal médico y a todos los voluntarios, ¿no? Es muchísima la cantidad de gente. Me quedo con una parte de la nota en la que el doctor hacía hincapié en el diagnóstico precoz. En otra charla que tuvimos, sí, casi que poníamos en duda si era tan importante o no el tratamiento que se podía dar porque el virus iba a transitar casi su proceso natural, ¿no? En realidad yo lo que le preguntaba era en comparación con otras enfermedades. Una detección precoz te salva. Sí. En este caso, si el virus te va a llegar igual, pero
¿Cómo funcionaba en relación a los tratamientos? Aquí es muy importante que el diagnóstico se dé rápido para que se pueda tratar, para que se pueda identificar en qué etapa, en qué fase va, para saber qué medicación. Hay mucho tratamiento, por supuesto que estamos trabajando con eso, o están trabajando con eso, hay prueba y error, hay algunos datos que todavía no se terminan de confirmar porque va a llevar muchísimo tiempo confirmar científicamente los resultados de los tratamientos, pero hoy hay muchas herramientas disponibles y que afortunadamente en nuestra ciudad se están utilizando. Hay detección precoz, temprana en la ciudad de Sunchales y eso es importantísimo. Este ha sido todo lo que teníamos preparado para hoy en Pulso Local, especial de COVID, el gusto de volver al piso, de compartirlo con Fabiola. El próximo miércoles nos volvemos a encontrar. Gracias por estar.